Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 1, continuando con la unidad número 3, Trabajo y Energía. Hoy vamos a seguir, como siempre, resolviendo ejercicios correspondientes a esta unidad que está en curso. Hoy vamos a resolver algunos ejercicios que corresponden con energía potencial, ¿sí? Y luego estos contenidos o estos conocimientos los vamos a aplicar cuando veamos el principio del trabajo y la energía. Y el principio de conservación de la energía, ya implicando las energías potenciales. Comencemos con este primer ejercicio que tenemos a continuación, el cual nos dice: un resorte ligero con un constante de resorte 1200 newtons sobre metro cuelga de un soporte elevado. De su extremo inferior cuelga un segundo resorte ligero. Es decir, cuando nos dice la palabra ligero, quiere decir que no, su masa la podemos despreciar. Que tiene constante de resorte de 1800 newtons sobre metro. Un objeto de 1.5 kilogramos de masa cuelga en reposo del extremo inferior del resorte. A. Piden, encuentre la distancia de extensión total del par de resorte. B. Encuentre la constante de resorte efectiva del par de resortes como sistema. Describa estos resortes como en serie, ¿sí? Si tenemos un juego de resortes, este juego de resortes nosotros lo podemos colocar cuando lo unimos a una masa como una configuración en series o una configuración en paralelo. En este caso se dice que está en serie. Ahora, tenemos que analizar para resolver la parte A, que nos piden encontrar la distancia de extensión total del resorte. Primero nos dicen un resorte ligero, ¿sí? Cuando nos dicen la palabra ligero, quiere decir que podemos despreciar su masa. ¿Para qué? Para no tener influencia de la masa del resorte. Nos dan la constante del resorte y nos dicen que está colgando en un soporte elevado, es decir, va a quedar de manera vertical. En su extremo inferior se cuelga otro resorte ligero también. Vuelvo y repito, la palabra ligero nos hace referencia a que podemos despreciar su masa, es decir, no vamos a meter efectos debido a la masa del resorte, que tiene una constante de resorte de 1800 newtons. A estos dos se le coloca un objeto que este sí tiene masa y su masa es 1.5 kilogramos. Dice que está en reposo, quiere decir que está en equilibrio, no se está moviendo. Se colocó, se estiró el sistema de los dos resortes y listo. Y se quedó allí inmóvil, ¿sí? ¿De qué nos sirve esto? Bueno, de que cuando hagamos nuestra sumatoria de fuerza, allí vamos a tener que la sumatoria de fuerza va a ser igual a 0 porque está en equilibrio. Disculpen chicos que me pica un poco los ojos. Entonces comencemos a resolver. Nos dicen que describamos estos resortes como que si estuviesen en serie. Que estén en serie quiere decir que están conectados en esta configuración. Un extremo, un resorte de constante K1 igual a 1200. En el extremo inferior se le coloca otro resorte. Y en el extremo inferior de este segundo resorte se coloca un objeto que tiene una cierta masa. Ese es el sistema que tenemos. Ahora, nos están pidiendo encontrar la extensión total del par de resortes, es decir, el resorte puede ser que haya estado este resorte aquí, digamos hasta aquí, viene el otro resorte acá. Quizás esta era la configuración original del resorte, pero cuando se le colocó esta masa, hizo que el resorte llegara acá. Entonces, desde la configuración original, ¿cuánto vale
esta distancia que se extendió. Eso es lo que nos están preguntando, ¿sí? ¿Cuánto se estiró este sistema de dos resortes? Entonces, cuando este resorte, que inicialmente estaba hasta acá, se estiró, llegó hasta este punto, se estiró, si este es el resorte 1, decimos que se estiró una distancia 1, y este, si inicialmente estaba hasta acá, se estiró una distancia x2. Y la distancia total que se estiró el resorte es la cantidad de estiramiento del resorte 1 más la cantidad de estiramiento del resorte 2. Ya que ambos resortes se estiran, entonces para saber el estiramiento total del sistema de los dos resortes tenemos que conocer cuánto se estiró cada uno de los resortes y el estiramiento total va a ser, o el desplazamiento total de los dos resortes va a ser la suma de los desplazamientos de cada uno de los resortes. Es decir, si el resorte 1 se estiró 2 metros y el resorte 2 se estiró 1 metro, el desplazamiento total del sistema va a ser 3 metros. ¿Sí? Entonces, bueno, le voy a borrar aquí para que no quede tan... Ahora, entonces, sabiendo eso, nosotros podemos decir que el desplazamiento total del sistema va a ser igual al desplazamiento del resorte 1 más el desplazamiento del resorte número 2. Por otro lado, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos una masa que tiene un peso, por un lado, y por el otro lado tenemos la fuerza de los resortes, que es igual acá por X. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, tenemos una fuerza que va hacia abajo y otra fuerza que va hacia arriba. ¿Sí? Peso menos la fuerza del resorte igual a masa por aceleración. ¿Sí? La masa por la aceleración, como nos dice que el sistema está en reposo, es igual a 0, porque la aceleración sería 0, entonces eso nos queda que K por X va a ser igual a masa por gravedad. Entonces, como lo que nos interesa saber es cuánto vale X, nosotros simplemente despejamos de acá X y decimos que X va a ser igual a masa por gravedad dividido para la constante del resorte. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos dos resortes, entonces tenemos que conocer cuánto vale el desplazamiento de cada uno de esos resortes. Entonces, el desplazamiento del resorte 1, como este resorte no tiene masa, no influye la masa o el peso de este resorte para su estiramiento. ¿Quién es el único que influye? La masa que está colgando. Entonces, para este resorte, el desplazamiento va a ser el peso que lo está estirando, ¿sí? Que está alando hacia abajo, dividido para la constante de este resorte. Y para el resorte 2 es exactamente lo mismo, ¿sí? Para el resorte 2, cuando no está la masa, no está estirado, y cuando se coloca la masa, esta es la única fuerza que hace que se estire. Entonces tendríamos la masa por la gravedad dividido para la constante de resorte, en este caso del resorte número 2. Entonces vean, ya tenemos x1, ya tenemos x2, y x total es la suma de x1 más x2. Entonces simplemente tenemos que sumar x1 más x2 y nos va a dar cuánto vale x en total. Entonces decimos, si x es igual a x1 más x2, entonces x va a ser igual a masa por gravedad dividido para la constante 1 más masa por gravedad dividido para la constante 2. Si vemos, aquí tenemos el término masa por gravedad y el término masa por gravedad. Como son lo mismo, lo podemos sacar factor común y nos va a quedar que el desplazamiento total va a ser igual al
peso del objeto que está colgando multiplicado por 1 sobre la constante de resorte 1 más 1 sobre la constante de resorte 2. Como nosotros tenemos todos los datos, ahora lo que necesitamos es calcular el valorcito, sustituimos simplemente y nos va a quedar, aquí era 1.5, voy a arreglar, denme un segundito. Listo, continuamos. Aquí tenía un errorcito, tenía 15 en vez de 1.5, ya le coloqué el punto y todo está bien. Entonces, X va a ser igual a 1.5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que multiplica a 1 sobre 200 newton sobre metro más 1 sobre 1800 newton sobre metro. Y eso nos da un estiramiento igual a 2.04 por 10 a la menos 2 metros. Es decir, se estira 20 o 2.04 por 10 a la menos 2 metros. Eso equivale a 2.04 por 10 a la menos 2 metros. ¿Sí? Entonces, a ver, nos falta la parte B, que nos dice, encuentre la constante de resorte efectiva del par de resorte como sistema. Si sabemos que el estiramiento total fue 2.04 centímetros, ¿sí? O 2.04 por 10 a la menos 2 metros, que es lo mismo que 2.04 centímetros, entonces con ese desplazamiento nosotros podemos tener una constante de resorte efectiva, es decir, cómo la combinación de esos dos resortes me va a generar, si yo lo veo como un solo resorte, cuál va a ser esa nueva constante de resorte. ¿Sí? Cada una tiene su constante por separado, pero si vemos el conjunto como un solo ente, como un solo sistema, entonces puedo calcular una constante efectiva. Entonces, para eso, ¿qué decimos? Nuestra fuerza es igual a la constante por el desplazamiento, la fuerza de el peso, o la fuerza de la masa que está guindando es igual a la masa por la gravedad. Tenemos nuevamente que, como está en reposo, nos quedaría que la fuerza de resorte va a ser igual a la fuerza del peso, que son las dos que están contrarrestándose. Y de acá vamos a tener, al igual que como escribimos antes, podemos escribir X igual a M por G dividido para la constante del resorte. ¿Y cuánto vale la constante de resorte? Es, la constante va a ser igual a la masa por la gravedad dividida para el desplazamiento, ¿sí? Nosotros agarramos este X y lo pasamos para acá abajo, ¿sí? Y entonces lo quitamos de acá. Entonces, ¿X cuánto vale? Acabamos de calcular cuánto valía X. X vale, a ver, lo tenemos acá. Este es el valor de X. Entonces, X vale masa por gravedad, que multiplica a 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Masa por gravedad con masa por gravedad se va a cancelar y nos va a quedar que la constante de resorte es igual a 1, vean, aquí lo tenemos dividiendo, simplemente lo escribimos con este menos 1 acá. Y listo, entonces lo escribimos como 1 sobre K1 más 1 sobre K2 a la menos 1, que es exactamente lo que tenemos acá, y simplemente despejamos. O, mejor dicho, no despejamos, sino que resolvemos la operación. A ver, aquí tengo una X que no es X, sino que debería ser K. La voy a cambiar. Listo, error de transcripción. Entonces tenemos que K va a ser igual a 1 sobre 200 sobre 1200 newton sobre metro más 1 sobre 1800 newton sobre metros
todo elevado a la menos 1, y eso nos da una constante de resorte de 720 newtons sobre metro, ¿sí? Esta es la constante efectiva de este sistema de resorte de estos dos resortes, ¿sí? Eso es como que viésemos que esos dos resortes fuesen un solo resorte. Y entonces vean cómo podemos nosotros calcular. Ya de por sí, esto es un resultado bastante interesante. Si vean que cuando tenemos una serie, un sistema de resortes que obviamente consta de varios resortes, entonces el desplazamiento nosotros lo podemos calcular si nosotros despreciamos la masa de los resortes como el peso del objeto que esté colgando multiplicado por 1 sobre, o la sumatoria de 1 sobre la constante, ¿sí? Si tenemos 3 resortes, entonces aquí se sumaría un resorte más 1 sobre K3. Si tenemos 4 resortes, sería más 1 sobre K4, y así sucesivamente la cantidad de resortes que tendría, ¿sí? Entonces, fácil de calcular. Si lo tuviésemos en paralelo, sería otra configuración. Ustedes pueden tratar de resolver un ejercicio de resortes en paralelo y verán cómo les queda la expresión para la distancia. Le va a quedar de una forma distinta, obviamente, porque sería otra configuración. Ahora pasemos a un segundo ejercicio. Dice, un carro de montaña rusa de 1000 kilogramos inicialmente está en lo alto de un bucle, en el punto A. Luego se mueve 135 pies a un ángulo de 40 grados bajo la horizontal, hacia un punto inferior B. A, nos dicen, elija el carro en el punto B como la configuración 0 para la energía potencial del sistema, cuando el carro está en los puntos A y B. Perdón. Dice, elija el carro en el punto B como la configuración 0 para el sistema para energía potencial gravitacional del sistema montaña rusa Tierra, ¿sí? Es decir, que en el punto B va a ser el 0 gravitacional. Y nos piden con esa configuración hallar la energía potencial del sistema cuando el carro está en los puntos A y B, y el cambio en la energía potencial. Y B, repetir el inciso 1, pero ahora nos piden cambiar la configuración. Dice, repite el inciso A, pero ahora haga la configuración 0 con el carro en el punto A, ¿sí? Entonces, básicamente nos piden hallar la energía potencial del sistema cuando el carro está en el punto A, en el punto B, y cuál va a ser su cambio en la energía potencial. Es decir, la energía potencial por separado en cada uno de los puntos, y luego cuál fue ese cambio de energía potencial que sufrió el sistema. Y luego en el inciso B, bueno, es lo mismo, pero cambiando el punto de referencia. Digamos que esta es el sistema que tenemos, ¿sí? Una montaña rusa puede ser que sea un tobogán que viene así, pero lo que importa aquí son las alturas, no importa cómo es la forma de la trayectoria, ¿sí? Cuando cambiamos, recuerden que la energía potencial es la energía asociada a la posición que ocupa un objeto en el espacio, ¿sí? Y eso no va a depender de si se traslada de aquí hasta aquí por una vía así, una vía así o una vía así. Lo que importa es cómo cambió. Antes estaba aquí y ahora está aquí. La ubicación solamente es lo que importa. Entonces, por eso lo dibujamos simplemente así, como que fue de aquí hasta acá. 135 pies hay desde el punto A hasta el punto B. Y eso está relacionado con una cierta altura. ¿Por qué? Porque dice que tiene un ángulo de 40 grados, ¿sí? Estos 135 pies se da justo porque hay un ángulo de 35 grados. Si el ángulo fuese mayor, digamos 80 grados,
la distancia sería esta. Y quizás esto que recorrió aquí desde el punto A al punto B es menor que esto. Pero en este caso son 135 pies debido al ángulo con el que se está midiendo desde el punto A al punto B en una línea recta. Entonces, nos piden energía potencial en A. Si llamamos a la energía potencial U, decimos U en A y U en B. Es lo que nos interesa. ¿Sí? Entonces, nos dice, elija el carro en el punto B como la configuración 0 para la energía potencial gravitacional. El punto B está aquí, entonces, cuando el carro esté aquí, la energía potencial sería 0 porque estaría en el punto 0. Digamos que esto es 0. Aquí está en el punto 0 y aquí va a estar en un punto Y que podemos determinar. Ahora, en el punto B sabemos directamente que la energía potencial es 0 porque está en Y igual a 0. La energía potencial es igual a la masa por gravedad por la altura. ¿Sí? La energía potencial gravitacional. Si la altura es 0, su energía potencial es 0. Directamente, la energía potencial del carro en el punto B es 0. Para el punto A, la energía potencial es masa por gravedad por la altura, que en este caso lo representamos como y decimos que Y va a ser igual a 41.1 metros multiplicado por el seno de 40. ¿Por qué? Simplemente hacemos trigonometría, llevamos los pies a metros, 135 pies equivalen a 40.1 metros, 40.1 metros equivale a 135 pies, y entonces simplemente vemos acá que tenemos, esto es un triángulo rectángulo, si hacemos hasta acá, cateto opuesto, esto equivale a Y también, vean, este es paralelo a esto, es exactamente la misma altura, entonces tenemos cateto opuesto al ángulo, entonces sería la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo. Eso nos da una altura de 26.4 metros. ¿Sí? Entonces Y vale 26.4. Entonces este Y, 26.4, simplemente tenemos que sustituirlo acá. Como conocemos todo lo demás, decimos que la energía potencial del carro en el punto A va a ser igual a 1000 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por 26.4 metros. ¿Sí? Todo eso nos da una energía potencial de 2.59 por 10 a la 5 joules. Ahora, como la energía potencial en el punto B es igual a 0, porque tenemos el producto de la masa por la gravedad por la posición en Y, pero su posición en Y, su altura en Y es igual a 0, entonces vamos a tener 0. Cuando hacemos el cambio en la energía potencial, ¿sí? Energía potencial final menos energía potencial inicial, tenemos U sub B menos U sub A igual a 0 menos 2.59 por 10 a la 5 joules. Eso nos da una energía, un cambio en la energía potencial de menos 2.59 por 10 a la 5 joules. Vean acá algo interesante. Cuando nosotros tenemos un problema que se nos es dado en el sistema internacional de unidades, todas las unidades, entonces trabajamos en el sistema internacional. Si todas las unidades son dadas en el sistema inglés o en el sistema de uso común en los Estados Unidos, trabajamos el problema en ese sistema. Y por ejemplo, la aceleración de la gravedad, como las constantes universales de física, van a tener un valor asociado a ese sistema de unidad. Pero ¿qué pasa cuando tenemos los dos sistemas mezclados? ¿Sí? Aquí tenemos Sistema Internacional de Unidades y aquí tenemos el
sistema inglés o el sistema de uso común en los Estados Unidos. Entonces, cuando pasa eso, tenemos que llevar todo a un mismo sistema de referencia, ¿sí? A un mismo sistema de unidad. Sea que los 135 pies lo llevemos a metros, que es la unidad base de la distancia en el sistema internacional, o sea que llevemos estos 1000 kilogramos a SLUG, que es la masa en el sistema de uso común en los Estados Unidos. Entonces, ¿a cuál sistema pasamos? Siempre debemos pasar al sistema que sea más fácil luego trabajar. ¿Qué es lo más fácil? Llevar 135 pies a metro, porque después trabajamos en kilogramos y trabajamos con la gravedad, que la conocemos más rápidamente. ¿Sí? Si no, deberíamos llevar esto a SLUG y luego usar aquí 32.2 libras pies sobre segundo al cuadrado, que sería la aceleración de la gravedad. Perdón, eso sería SLUG, llevar esto a SLUG y llevar la aceleración de gravedad, que sería 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. Entonces, más fácil aquí fue llevar al sistema internacional. Y obtuvimos este resultado. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando cambiamos el sistema de referencia y ponemos el cero gravitacional en el punto A. ¿Sí? Entonces tenemos el mismo sistema, pero ahora este va a ser el 0 y esto acá va a ser el punto Y, que lo podemos tomar como menos Y. ¿Sí? Porque está por debajo. Ahora, la energía potencial gravitacional en A, si ahora A está en 0, la energía potencial gravitacional va a ser 0. Y la energía potencial gravitacional en B va a ser masa por gravedad por menos Y, porque está hacia abajo. Y decimos que todo lo que vaya hacia abajo es negativo. Entonces sacamos nuestra cuenta. Energía potencial en B, perdón, aquí tengo un errorcito, déjenme resolver acá. Listo, entonces tenemos la energía potencial en B, es la masa por gravedad por menos Y, ¿sí? Porque está negativo acá, como lo habíamos visto. 1000 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por menos 26.4, que era lo que habíamos calculado anteriormente que valía Y. Ahora con el signo menos porque está en una posición negativa. Eso nos da una energía potencial de menos 2.59 por 10 a la 5 joules. Si le restamos para tener el cambio en la energía potencial en el punto inicial, que es 0, se la restamos y nos queda una energía potencial igual a, o un cambio en la energía potencial igual a menos 2.59 por 10 a la 5 joules. Vean que nos queda exactamente el mismo resultado. ¿Por qué? Porque es el mismo sistema. ¿Sí? No importa de dónde tomemos el punto de referencia, el cambio en la energía potencial sería exactamente el mismo. Ahora resolvamos un tercer ejercicio que nos dice un niño de 400 newtons, ese es el peso del niño, está en un columpio unido a cuerdas de 2 metros de largo. Nos piden encontrar la energía potencial gravitacional del niño tierra, del sistema niño-tierra, en relación con la posición más baja del niño cuando A, las cuerdas están horizontales, B, las cuerdas forman un ángulo de 300 grados con la vertical, y C, el niño está en el fondo del arco circular. Entonces, básicamente nos pide, si toda esta es la altura, todo esto que tenemos acá es la altura, si decimos que esto aquí es 0, entonces aquí sería 2 metros, aquí serían 2 metros, ¿sí? Entonces, nos piden la energía potencial aquí, en B, la energía potencial aquí, y en C, cuánto vale la energía potencial acá, ¿sí?
En C se puede ver fácil cuánto vale. Pero ahora en el punto, digamos, esto es A, este es el inciso B y este es el inciso C. Ok. Tenemos que calcular cuánto vale la energía potencial aquí cuando está completamente horizontal la cuerda. La energía potencial cuando la cuerda forma un ángulo de 30 grados y la energía potencial cuando está completamente vertical. Entonces, voy a borrar acá para que se vea más bonito. Ya sabemos lo que tenemos que calcular. Entonces, cuando está completamente horizontal, ¿a qué es igual la energía potencial? La energía potencial es igual a la masa por gravedad por la altura. Sabemos que masa por gravedad vale 400 newtons y la altura en este caso son estos 2 metros que tenemos acá. Vuelvo a repetir, esto sí lo voy a dejar acá. Estos son 2 metros, aquí están 2 metros, entonces sería 400 por 2 metros, tendría una energía potencial gravitacional de 800 joules. Ahora, cuando las cuerdas forman un ángulo de 30 grados, a ver si puedo escribirle aquí de una forma más. Cuando la cuerda forma un ángulo de 30 grados, es decir, que está acá, ¿cuánto va a ser la energía potencial? Nosotros sabemos que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. ¿Sí? Entonces, si nuestro sistema de referencia es que acá es 0, entonces en el punto, en el inciso A, esto era 2 metros, pero ahora su altura, si este es 0, su altura sería esta de acá. ¿Sí? Este sería el nuevo Y. Entonces, ¿cuánto vale ese Y? Eso lo tenemos que calcular. ¿Qué hacemos? Simplemente aplicamos trigonometría. Nosotros extendemos esto acá y sabemos que desde aquí hasta aquí es 2 metros, ¿cierto? Entonces, este pedacito de acá podemos llamarlo, no sé, con cualquier letra. Digamos D. ¿Cuánto vale D? D va a valer esto que tenemos acá, 2 metros por 1 menos coseno de 30. ¿Sí? Eso sale de la trigonometría de acá. Nosotros conocemos, por ejemplo, que esto vale 2 metros, ¿sí? Porque es la misma cuerda. Vean que la cuerda de aquí hasta acá es 2 metros y cuando va bajando siempre mide 2 metros. Y de aquí hasta acá es 2 metros. Es la misma cuerda. La cuerda ni se estira ni se encoge. ¿Sí? Siempre va a tener 2 metros. Entonces, si esto es 2 metros, si nosotros tomamos solamente esta parte del triángulo, esta parte, todo esto vale 2 metros. Pero esta partecita de aquí va a valer 2 metros menos D. ¿Sí? Esta parte de acá. Pero a su vez, esta parte de acá, equivale a, si hacemos trigonometría, este es el cateto adyacente, esto es 2 metros por coseno de 30. ¿Sí? Entonces, ¿de quién sería? 2 metros menos 2 metros coseno de 30. Eso nos da 2 metros si sacamos factor común. El 2 metros nos quedaría 2 metros que multiplica 1 menos coseno de 30 grados. Entonces, ya conociendo cuánto vale Y, simplemente sustituimos, decimos que la energía potencial va a ser igual a 400 newton por 2 metros por 1 menos coseno de 30 grados. Y eso nos da una energía potencial gravitacional de 107 joules de energía. Y finalmente, en el punto C, cuando está en el punto más bajo acá, cuando Y es igual a 0, la energía potencial gravitacional es 0. Entonces vean, la energía potencial como depende de la altura, a mayor altura, mayor energía potencial. Acá tiene su máxima altura
tiene su máxima energía potencial y cuando la altura va disminuyendo, la energía potencial va disminuyendo hasta que se hace cero. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que comprender, entender bien que la energía potencial gravitacional depende de la ubicación que tiene el objeto en el espacio, básicamente relacionado como es una energía potencial gravitacional es debido a la fuerza de la gravedad, entonces es la altura, lo que implica es la altura, ¿sí? Masa por gravedad por la altura. Mientras más alto esté el objeto con respecto a un sistema de referencia, mayor será la energía potencial y mientras más se acerque al nivel cero, menor va a ser la energía potencial. Bueno, chicos, espero que estos ejercicios les sean de gran ayuda. Igualmente, como les repito, en todas las clases, y como siempre les digo, por todos los medios, cuentan con mi entera disposición para ayudarle a aclarar todas las dudas que tenga. Solo tienen que hacerme saber cuáles son sus dudas y yo les aclararé en la medida de lo posible, lo más rápido posible. Me despido de ustedes. Chao, chao. Hasta la próxima clase.